Esto es VHS contigo. Bienvenidos al tercer episodio de VHS Culto. Soy Divo o Juanma para los que me conozcan. Y en el capítulo de hoy tenemos a una invitada más que ejemplar. Ella es María Luján Blanc, profesora de Ciencias Sociales, de Geografía y de Historia, a quien vamos a entrevistar para que nos cuente su vida, su historia. Pero además nos trae dos regalos extraordinarios. La historia sobre la caza de brujas en Europa y en Latinoamérica. También nos trae a un personaje único, Mariquita Sánchez de Thompson. Así que en este capítulo vamos a desarrollar estas entrevistas, estas charlas que nos trae María Luján Blanc. Así que bueno, comenzamos. Hola Luján, ¿cómo estás? Hola Juanma, ¿cómo estás mi corazón? ¿Todo bien vos? Todo más que bien, súper contento de poder tenerte, de poder entrevistarte y en especial porque tenés unos temas espectaculares para arrancar este capítulo. Bueno, yo te agradezco que me permitas participar en tus ciclos, que yo pueda aportar mi granito de arena con esta temática tan interesante. Así que bueno, muchas gracias por acordarte de mí, por pensar en mí y bueno, todo lo que necesites ya sabés que podés contar conmigo. Muchas gracias, hermosa. Bueno, nosotros nos conocemos hace unos años, ¿no? Yo estaba en segundo en la escuela Silvio Desi, vos eras mi profe. Sí, era tu profe de historia. Me acuerdo que iba los martes. Tus compañeros eran un poco revoltosos, pero bueno, yo siempre me refugiaba en vos porque eras una personita con muchos interrogantes que me preguntabas y bueno, teníamos unas largas y entretenidas charlas. Ya de chiquito se notaba que vos te gustaba mucho el tema de la historia y del arte, así que bueno, charlábamos muchísimo. Sí. Y para mí fue un placer que la vida nos vuelva a encontrar, ¿no? Primero a través de las redes y bueno, y un día que tuvimos la suerte de cruzarnos por unas calles de Varela y nos pudimos saludar a la distancia, ¿no? Claro. Como es ahora, saludarse a la distancia. Sí. Nada de abrazos, a la distancia. Claro. Bueno, ¿querés que arranquemos? Bueno, dale, arrancamos sobre las brujerías. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, mira, yo voy a empezar con la caza de brujas en Europa, ¿sí? Y antes de comenzar con el tema de las brujerías, yo te quiero aclarar algo. En la Edad Moderna, la Iglesia tenía muchísimo poder, ¿sí? La Iglesia Católica. Entonces, todas aquellas cosas que no eran aceptadas por la Iglesia Católica eran consideradas herejías, ¿sí? O eran consideradas hechicerías. Entonces, durante los siglos XV al XVIII es donde se produce la mayor cantidad de persecuciones. Un historiador había calculado que en Alemania se había llegado a ejecutar 9 millones de supuestos brujos y brujas, pero en realidad con el tiempo se supo que fue menos, entre 40 y 60.000 personas, que es un número considerable también. Sí. No son los 9 millones, pero son muchas personas. Lo que pasa es que también hay que agregar a este número muchas personas que sufrieron, por ejemplo, linchamiento por simplemente ser sospechosos de brujería, o también cuando eran detenidos a causa de las torturas que le aplicaban, ¿sí? Mucha gente también fallecía. ¿Por qué se los torturaban? A vos cuando te acusaban de hechicero, realmente estabas en un gran problema, porque no existía el concepto de
inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Claro. Ya directamente te miraban como un brujo, como un hechicero, y era la palabra de alguien. Entonces, generalmente alguna persona te acusaba. Entonces, lo que se hacía eran los juicios. ¿Quién hacía los juicios? Bueno, la Inquisición. Esto es, la Santa Inquisición fue puesta por el papado, porque en Europa, en el siglo XV, del siglo XV al XVIII, hay como un auge de estas brujerías. Entonces, el Papa le pareció conveniente aparecer con esta Santa Inquisición, que eran personas que investigaban aquellos hechos que no eran católicos, ¿sí? Entonces los sometían a algún juicio. Entonces los inquisidores lo que hacían era tratar de lograr la confesión del acusado. Se los ponía como en unas especies de sarcófagos con clavos, o por ejemplo se los ponía en una rueda donde se ataban las extremidades y se los estiraba hasta sacarles las articulaciones del lugar. Eran torturas realmente insoportables. Sí, sí. Y la gente, con tal de que los dejaran de torturar, confesaban lo que necesitaban los inquisidores. Entonces, por eso lograban las confesiones, porque en realidad la gente lo que quería era que dejaran finalmente de torturarlos. Claro, ¿sí? Sí. De esta manera, entonces, la lucha contra la herejía se volvió, bueno, como se conoce, como la caza de brujas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de que el mayor lugar donde se realizaron este tipo de prácticas fue en Alemania, ¿sí? Donde se elevó la cifra de muertos hasta 30.000, porque sostenían de que, bueno, de que había adoradores del diablo, ¿sí? Sí. Y que las mujeres practicaban la brujería. Mujeres solas y mujeres pobres, ¿sí? Las que eran acusadas de hechicería. ¿Por qué decimos mujeres solas? Porque en la antigüedad las mujeres que estaban solas eran mal vistas. Entonces, Claro, generalmente eran solteras, viudas, ¿no? solteras, viudas, eran mal vistas, ¿sí? Sí. Se las consideraba seres inferiores. Entonces, generalmente por eso, entonces eran mujeres. claro, el 90% eran mujeres. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? En el año 1640 se va a dar una guerra civil. Entonces, como estaban en guerra civil, los conflictos religiosos estaban como un poco exacerbados, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se producen unas persecuciones terribles. Terminaron muriendo 30 personas, ¿sí? Que fueron acusadas de secuestrar a niños y que tenían tratos con el diablo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Inglaterra, antes de quemarlas en la hoguera, primero las decapitaban, ¿sí? Bueno, y en el norte de Europa también, en Suecia también se va a dar el fallecimiento por ejemplo, de 70 personas, y 65 eran mujeres, ¿de acuerdo? Los países que tuvieron menos problemas con la Inquisición fue España, ¿sí? Y fue Italia. En el sur, entonces, de Europa, no fue tanto problema que tuvieron con la Inquisición. Bueno, los caballeros templarios era el ejército que había creado el papado, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad? Cuando Tierra Santa, es decir, Jerusalén, fue invadida por los musulmanes, se crea, con la ayuda de algunos reyes europeos, se crea este ejército, con la finalidad de recuperar Jerusalén. Así la gente, los católicos, podían ir a peregrinar a Tierra Santa. Imagínate que estos soldados eran devotos católicos, tenían mucha fe. Sí. Incluso ellos eran como monjes, pero con un adiestramiento militar. Ellos, por ejemplo, no podían casarse, tenían que ser castos,
incluso estaban vestidos, tenían como una especie de, como unos chalecos blancos, el blanco simboliza la pureza, con una cruz roja, la cruz que representa al Cristo, roja por el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, o sea, tiene toda una simbología. Entonces, ¿por qué yo te traigo a los templarios? Porque vos imagínate que ellos, más católicos que los templarios no hubo. Pero sin embargo, cuando ellos pierden sus famosas cruzadas, en la última sobre todo, ya entraron como en una especie de desprestigio, pero porque habían perdido la Tierra Santa. Entonces el rey Felipe de Francia, que se llevaba muy bien con el Papa, tenía una deuda económica muy importante con la Orden de los Templarios. Entonces lo que hizo fue decirle al Papa que los templarios practicaban la hechicería. Entonces, al acusarlo, y a pesar que habían sido... de su deuda. ¿Cómo? Claro, exactamente, eliminaba su deuda de esta manera. Entonces, bueno, el Papa finalmente interpuso a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición encontró muchos de los caballeros templarios culpables de hechicería, algunos fueron quemados en la hoguera, y se terminó entonces con esta orden sagrada que tenía el Papa, y como vos decís, el rey Felipe finalmente no tuvo que pagar su deuda, ¿no? Y la brujería en Europa se termina finalmente cuando aparecen los pensadores modernos, sobre todo humanistas, ¿sí? Cuando aparece el siglo de las luces, donde aparecen, por ejemplo, Montesquieu y Voltaire, donde habla que la mayoría de estas creencias estaba más en los acusadores que en los acusados. Entonces, que había sido solamente un fraude y que estaba facilitado por la ignorancia y el oscurantismo, ¿sí? Claro. Entonces, el siglo de las luces en realidad lo que hace es traer conocimiento a la gente, porque antes no tenían libros para leer, la gente, había muchas cuestiones que no sabían, por ejemplo, de la composición de cómo era el cuerpo humano, no sabían nada de ciencia. Entonces, cuando aparecen estos libros, cuando aparece la enciclopedia, que era como un compilado de pequeñas cosas de distintos temas, entonces es como que la gente tuvo más conocimiento, entonces prevalece la razón, y ahí entonces es donde se termina con esto de las brujerías en Europa. Esto es VHS Culto contigo. Bien, con respecto entonces a lo que serían las brujerías acá en América, nosotros primero tenemos que aclarar una cosa. Cuando América fue colonizada por los españoles, tuvo varios objetivos. El primero, obviamente, era colonizar tierras, el segundo era tratar de recolectar toda la plata y el oro que se pudiera encontrar en estos territorios, y cuando se encontraron con los pueblos originarios, ¿sí? La tercera era evangelizarlos. Entonces, acá ellos fueron un poco crueles, cuando yo digo evangelizarlos, porque les exigían que dejaran de creer en todo lo que ellos hasta ese momento practicaban y creían, para directamente pasarse al catolicismo. Fíjate que muchas de estas personas ni siquiera hablaban el español, hablaban las lenguas nativas. Entonces, cuando aparecieron los españoles y los obligaron a dejar sus costumbres, muchos de ellos ni siquiera comprendían qué era lo que les estaban pidiendo. Entonces, con el pasar del tiempo, todas estas prácticas que hacían los pueblos originarios, para la sociedad española que habitaba en estos territorios, todo era hechicería, todo era magia, porque no estaba dentro de lo que era el catolicismo. Entonces, bueno, todo lo que no era dentro del catolicismo o dentro de las divinidades cristianas eran considerados hechicerías, ¿sí? Eso era el esquema que ellos tenían. Y estos pueblos andinos lo que hacían en realidad era adorar la imagen del Inca,
alcoya, ¿sí? Usaban, por ejemplo, la coca, y generalmente la hechicería era practicada por las mujeres, ¿sí? Sí. Las mujeres generalmente lo que trataban de hacer era tener dominio sobre las situaciones amorosas para tratar un poco de apaciguar a los hombres. ¿Por qué hacían esto? Porque las mujeres eran maltratadas por los hombres, ya que eran consideradas físicamente, moralmente, inferiores, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces los hombres les pegaban y, bueno, las sometían. Entonces, las mujeres, como para encontrar un poco de alivio a esta situación, lo que hacía era, bueno, recurrir entonces a la hechicería. A veces lo hacían a través de amuletos, a veces en otras oportunidades eran bebidas, eran comidas, ¿sí? Pero ya te digo, todos aquellos que eran acusados, incluso acá hubo muchos casos en la zona de Tucumán, en los juicios en Tucumán, los relatos eran de todas mujeres indias, pobres, solas, Sí. y también pasaba lo mismo que en Europa, se las torturaba, acá se utilizaban también elementos de tortura, que también eran como la rueda, donde se le ataban las extremidades, igual que en Europa, Sí. bueno, y las comenzaban a estirar hasta dislocarle las articulaciones, y a veces hasta, es muy fuerte lo que voy a decir, pero hasta a veces les arrancaban las extremidades, todo para conseguir la confesión. Entonces se dirigían hacia las montañas alejadas, donde ahí entonces ellas podían practicar su adoración a sus antiguos dioses y Sí. no tener la contaminación de las ideas que venían de Europa, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando eran encontradas, obviamente se la consideraban como una ofensa, porque todo aquello, yo ya, no, o sea, ya te lo había mencionado anteriormente, que todo aquello que no era del catolicismo era considerado una magia o hechicería, Claro, ¿sí? sí, sí. Paganismo. Bueno, paganismo, exactamente. Incluso hay un relato que una mujer le lava la camisa a su marido, entonces cuando se lo entrega encuentra un animal que había quedado en la camisa, entonces el hombre se enoja y le pega. Entonces dicen las acusaciones, bueno, que esos animales finalmente terminan atacando a la mujer, perdón, al hombre, para defender a la mujer, bueno, y que esto era obviamente un acto de hechicería. Bien, generalmente en San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero era donde se llevaban todos los juicios en contra de las mujeres acusadas de hechicería. Entonces tenemos el testigo de que había mujeres que decían que de la cara, por ejemplo, de la persona que había fallecido, brotaban espinas, que había salido un sapo blanco, una víbora verde, un rosario, y que aparecía el demonio, ¿no? Sí. Es decir, bueno, esto era lo que un poco la gente acusaba a estas mujeres, ¿sí? Ujú. Generalmente eran también, estas mujeres lo que hacían eran prácticas medicinales, y eran populares. Lo que pasa es que, bueno, ya te digo, esto por la gente española que había venido a estas tierras, como no era dentro de lo que era el catolicismo, estaba visto entonces como actos de hechicería. Claro, yo ¿Sí? muchos algunos, no, no muchos, ¿no? Pero de Uh-huh. los hechizos que realizaban, yo te había comentado que había visto que era muy común, como vos decías, estos hechizos o embrujos, ¿no? Llevado a cabo por la sacerdotisa, por la machi, como digamos, ¿no? Por la Sí, sí, chamana. Eran hechizos de amor, o en este caso, como decías vos, para sí, mitigar por ahí la violencia. O sea, hay uno exactamente. muy famoso que habla de colocar alfileres o clavos Sí, uh-huh. en cebollas, en manzanas, Sí, en elementos que parecieran simular, ¿no?, el corazón humano,
para atraer a la persona de la que uno estaba enamorada. Exactamente, ¿No? exactamente, sí. Uno siempre trata cuando la realidad te supera y cuando no obtenés lo que vos querés, Sí. generalmente se buscan en este tipo de cosas. Yo creo que pasaba en la antigüedad, pasa en la modernidad, también pasan en las épocas actuales, ¿sí? Sí. Cuando, por ejemplo, alguien se enferma y los médicos no encuentran una solución, vos recurrís a todo lo que tenés a tu alcance para el ser querido, para la persona amada, pueda recuperarse. Hay gente que no supera que tenga un amor no correspondido y bueno, entonces también recurrió y recurre a esas prácticas. Claro. ¿Sí? Generalmente el castigo para la acusada, aparte de los tormentos y de conseguir la confesión por fuerza, parte de la acusada, sí. Claro, la confesión a la fuerza a través del sufrimiento, era la hoguera, pero también a veces le permitían irse del lugar, ¿sí? Sí. Como exiliada, como que acá no vivís más. Entonces ahí es donde generalmente huían de las ciudades, en menor medida, porque la mayoría terminaba muriendo en la hoguera, ¿no? Claro, o pero igual volvemos no llegaba al mismo... ni a la hoguera. Claro, igual volvemos al mismo estereotipo que corría en Europa, ¿no? Las mujeres solas, sí. Solteras, Tal viudas, cual. En general de una edad avanzada. Exactamente, eran muy mal vistas, sí. Exactamente. Esto es VHS Culto. Contigo. Te agradezco porque yo no conocía la historia de Mariquita, sí. Y realmente, bueno, me encantó. Bueno, de las mujeres de la historia que en algún momento pudieron haber sido acusadas de hechicería, se comenta mucho de Mariquita Sánchez de Thompson, que en realidad su nombre es María de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, ¿sí? Sí. Ella es hija única de un matrimonio de Cecilio Sánchez y de su mamá, doña Magdalena Trillo. Esta mujer había quedado viuda en sus primeras nupcias, estaba casada con un comerciante muy rico, entonces toda esa riqueza es la que va a heredar tiempo después Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. La casa de esta mujer muy conocida por las tertulias. ¿Qué eran las tertulias? Eran reuniones donde, bueno, se tocaba el piano, se cantaba, se hablaba sobre política. Entonces nosotros tenemos que situarnos, ¿sí? En la época. Estas primeras tertulias se llevaron a cabo en 1808. Entonces no era muy bien visto para la sociedad que una mujer organizara este tipo de eventos. Incluso se comenta que en la casa de Mariquita se interpretó el himno por primera vez. Yo estuve leyendo la investigación que hizo Felipe Piña a través de las cartas de Mariquita y ella no lo menciona en ningún lugar. Entonces lo que se supone que la primera vez que se cantó el himno parece que no se sabe a ciencia cierta si fue en la casa de ella. ¿Sí? Claro. Lo que sí se sabe es que en esas tertulias iban hombres importantes como Juan Martín de Pueyrredón, Nicolás Rodríguez Peña, Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear. Entonces ahí era donde se hacían todas las alianzas políticas, donde se formaban asociaciones públicas, como por ejemplo las sociedades patrióticas secretas o como por ejemplo la logia, ¿sí? Sí. En aquel entonces regía la real pragmática sobre los hijos de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hijos blancos menores de 25 años se podían casar solamente con el consentimiento de sus padres o de sus tutores o de sus encargados, ¿sí? Todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con lo que los padres le elegían, ellos podían hacer un juicio llamado los juicios de disenso. ¿Por qué te cuento esto? Porque el papá de Mariquita le había conseguido un marido que era un comerciante rico para que ella se casara. El tema es que Mariquita no quería porque ella se había enamorado de su primo, ¿sí? Claro, sí. Que era Thompson. Entonces, imagínate los padres
cuando se enteraron que encima era su primo de quien se había enamorado, no quisieron saber nada y se opusieron. Toda la controversia, Thompson, claro. pero imagínate lo que era en aquel momento que ella se negara a casarse con el marido que le había elegido el padre, ¿sí? Claro, sí. Entonces el padre, como tenía muchos contactos, Thompson era alférez de marina. Entonces por los contactos de los padres, él se fue, lo mandaron a Montevideo y después a Cádiz, un poco para aplacar el amor que había entre ellos. Bien, y le enviaron entonces a un convento. Pasaron años, cuando falleció el papá, Thompson regresó a Buenos Aires y ellos seguían con la idea de querer casarse. El tema es que la madre se seguía oponiendo. Entonces Martín Thompson, cuando regresó a Buenos Aires, directamente interpuso este juicio de disenso. Mariquita le escribió al virrey Sobremonte una carta muy osada para la época, ¿sí? Explicando que realmente ella quería casarse con su primo porque realmente era su amor. Sí. Bueno, y finalmente el virrey les dio el permiso en contra de la voluntad paterna y se terminan casando. Claro, ¿sí? Vos me contabas que era muy común entonces en la época enviar a las hijas o que las hijas accedan a ir a un convento cuando no acceden a casarse. Exactamente, porque generalmente eran matrimonios arreglados, sí. Y lo que ellos buscaban era que el hombre tuviera criterio. Entonces, en muchas oportunidades los hombres elegidos tenían la edad de ser sus padres. Entonces las mujeres no querían, las chicas eran muy jovencitas, estamos hablando en aquella época entre los 14 y los 15 años ya se casaban, al ver un hombre tan maduro, tan grande, no querían casarse. Entonces por eso muchas elegían antes de casarse ir a algún convento, ¿sí? Y hacerse religiosas. Mariquita entonces se convirtió en aquella época en una referente de las mujeres de élite, porque pudo luchar por su amor, vivió una historia de amor con Thompson muy linda, tuvo 5 hijos. Lo que pasa es que lamentablemente después él en 1816 lo enviaron en una misión diplomática a Estados Unidos y en su regreso a Buenos Aires terminó falleciendo. Ella quedó entonces de esta manera como una mujer joven, rica, entonces viuda, cosa que no era bien visto en esa época, entonces se tuvo que volver a casar. Y en sus segundas nupcias se termina casando con un cónsul francés, que creo que tienen 3 hijos más. Él después es enviado a Quito, a su misión diplomática, pero ella no quiso acompañarlo y se quedó acá en Buenos Aires con sus hijos. Ella, por ejemplo, era una mujer que, por ejemplo, era muy culta, cosa que las mujeres de esa época no lo eran, ¿sí? Sí. Está muy mal visto que las mujeres tengan conocimientos de informaciones que por ahí eran solo destinadas para los hombres. Tal cual. Y ella incluso estimuló a la Sociedad Patriótica a publicar, por ejemplo, La Gaceta, que fue uno de los primeros periódicos, ¿sí? Era una mujer realmente para su época muy revolucionaria. Incluso ella, al ser tan educada y al ser tan letrada, ella, por ejemplo, algo que es un poco criticable, pero bueno, era un poco de su época, creó las escuelas. Entonces las escuelas estaban divididas, ¿no? Eran escuelas para blancas y escuelas para pardas, ¿sí? Pero esto era fiel a su casta, o sea, sí, su élite, sí, ¿no? Muy común en esa época. Y finalmente, bueno, Mariquita después tuvo algunos problemas eran muy amigos con Rosas. Ella incluso fue mentora de los representantes de la generación del 37, como Echeverría, Alberdi, ¿sí? Sí. Pero más tarde, bueno, se tuvo que ir a Montevideo porque empezó a tener desacuerdos políticos con Rosas, entonces prefirió irse al país vecino.
Bueno, es muy lindo que nos traigas a este ícono de nuestra historia, una referente en muchos aspectos. Ella era muy independiente, era muy empoderada para su momento que le tocó Exacto. vivir y, Ujú. y es muy lindo que nos presentes a este personaje. La verdad que sí, es una mujer digna de admiración porque siempre luchó y peleó por lo que quiso, ¿no? Sí. Que no todas las mujeres de la historia tuvieron esa suerte. Muchas mujeres, hasta incluso comenzado el siglo XX, muchas mujeres todavía seguían bajo el yugo de los hombres y de lo que querían los padres, ¿sí? Sí. Hasta incluso en la actualidad todavía la mujer sigue sufriendo, ¿no?, las consecuencias de ese machismo. Entonces, esta mujer que se rebeló contra lo que el padre le impuso y que fuera instruida, que fuera letrada, que estudiara, que le gustara la literatura, que se rodeara de hombres cultos, pero simplemente para tener una conversación, un intercambio de ideas, realmente me parece que es digna de admirarse. Y que bueno, y que pudo en su época también esquivar, ¿sí?, a todas estas acusaciones que ella tuvo. Bueno, Sí, muchas gracias por ese regalo hermoso. Y si querés, bueno, contanos un poco, para los que sí. no te conocen, cómo empezaste, cuáles son tus comienzos con tu carrera. ¿Sos profesora de historia? Sí, yo en realidad comencé allá lejos de ese tiempo, ya hace un montón de tiempo, primero como maestra. Sí. Trabajé muchos años como maestra y después me sentí atraída por la historia. Me gusta mucho la historia antigua, me gusta mucho las primeras civilizaciones, Egipto sobre todo. Entonces ahí es donde hice el profesorado de historia y de ciencias sociales. Yo trabajo en el ámbito privado y en el ámbito del Estado. Cuando yo me recibí, las ciencias sociales me habilitaban también para dar geografía, así que en la escuela privada a mis chiquis les doy geografía y bueno, y en las escuelas del Estado estoy dando ciencias sociales e historia. Es algo que, bueno, que me apasiona. Yo soy docente por vocación, me encanta lo que hago. Y ya de chiquita me andaba manifestando que iba a ser profe Sí, de muy chiquita. porque desde muy chiquita sí, porque jugaba en el patio de mi casa que tenía, bueno, que yo era maestra y tenía mis alumnos imaginarios. Así que bueno, desde chiquita ya sentí el llamado de mi vocación. Al comienzo, cuando mi nene era chiquito, sí que fue un poco complicado, ¿no? Porque a mí me había agarrado la locura de que no quería trabajar porque quería estar todo el tiempo con él, cosa que obviamente la economía no me lo permitió y tuve que trabajar igual. Y bueno, con ayuda de algunas personas que me lo cuidaban cuando yo iba a trabajar, bueno, lo fuimos manejando a la perfección. Hoy por hoy, bueno, ya tenemos las cosas más que resueltas, porque ya te digo, ya pasaron los años, él es grande, yo estoy a poco de terminar ya mi carrera, me falta muy poco para jubilarme, así que bueno, lo hemos logrado, creo que hemos logrado una pacífica convivencia de mamá profe. Luján, te hago una pregunta. ¿Hay algo a lo que vos en particular le tengas miedo? En la actualidad, no tengo yo miedo a las hechicerías y a las brujas y a todo esto, ¿no? Ujú. Yo soy una persona de mucha fe. Sí. No creo en brujas, pero bueno, que las hay, las hay. Como dice el dicho popular, ¿no? Pero bueno, yo me aferro más a la fe y trato de no pensar en cosas que me asusten, trato de pensar en forma positiva. ¿No ves películas de Bueno, terror? no miro películas de terror porque después me quedo con miedo. No, miro otras cosas. Me gustan mucho las películas así de históricas que te cuentan historias fuertes, Claro. que te cuentan, bueno, de la realidad, ¿no? Hay muchas películas que cuentan hechos que realmente pasaron, así que me gusta mucho eso. Así que no miro películas de terror porque si no después terminas mirando abajo de la cama a ver qué hay. También trabajás
¿no? Como parte de los presentadores de un Ah, certamen de historia. sí, nosotros estamos en la comisión organizadora, Ujú. estoy junto con otros compañeros y con inspectores en la comisión organizadora del certamen de conocimientos históricos. El certamen este año hubiera sido el número 13, bueno, pero por estas cuestiones de la pandemia no se pudo hacer. Es muy interesante, es una convocatoria que se hace a nivel distrital. Nosotros como somos los organizadores elegimos algún tema, se elige la bibliografía y se le manda a los alumnos, a los chicos, a las distintas escuelas para ver quién quiere participar. Esta propuesta es Se tanto hacen rol, para chicos de eh, escuelas públicas y privadas. es para los chicos de escuelas públicas, privadas, es Claro, para todos los chicos de la secundaria. sí. Hay distintas categorías de acuerdo a las edades. Y bueno, se hacen preguntas y el que contesta la mayor cantidad de preguntas es el que finalmente gana. Y bueno, y lo sorprendente de esto, y por eso yo lo defiendo tanto y me gusta tanto, porque nosotros no damos premios. Salís primero, salís segundo, salís tercero, salís cuarto en el certamen de historia, y lo que ganás es conocimiento. Y, Eh, y aparte sí, que el conocimiento, sí, el conocimiento te da poder. Uno no puede vivir en la ignorancia, porque de la ignorancia te llevan de las narices para donde vos quieras. claro. Cuando vos tenés conocimientos, podés elegir, podés saber qué es lo que pasó. Por eso es tan importante la historia. No que te la cuenten, léela y saca vos tus propias conclusiones. Entonces, si vos sabés lo que pasó, sabés lo que no querés que vuelva a pasar, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo bueno de este tipo de certámenes, que uno puede dejar a los alumnos que tengan su libre opinión de los distintos temas. Bueno, entonces desde VHS le damos la difusión a este tipo de eventos. Yo la verdad que hasta hace un tiempo desconocía el certamen de historia. Me hubiese gustado anotarme por ahí cuando yo estaba en el Ay, secundario, pero ay, sí, porque aparte que es tan bonito, es un momento maravilloso. Porque los chicos, bueno, sienten la adrenalina, ¿no? De las preguntas, de las respuestas, sí. del tiempo, porque les damos un minuto para responder. Son preguntas con 3 opciones. Y la verdad que, bueno, vos te das cuenta el nivel de los chicos porque estudian un montón. Claro, Y eso te iba a aparte, decir. Además tienen que tener un y poder aparte de síntesis tremendo para poder responder en un minuto, Sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Y aparte, nosotros les buscamos bibliografía elevada, ¿eh? No te vas a pensar que es fácil. Claro. Algunas cosas son un poco complejas. Y sin embargo, bueno, a los chicos les gusta y apuestan y año tras año se anotan. Bueno, entonces una propuesta más que linda, así que la verdad me emociona mucho todas estas actividades hermosas y educativas que hay, todas estas propuestas que realizan ustedes como profes, así que no me queda más que Sí, agradecerles a todos muy ustedes y bueno. en especial a vos, que sos una genia. Bueno, vos porque me querés. Te agradezco un montón por tus palabras. Bueno, Luján, un placer tenerte, un placer que nos regales todos estos conocimientos y que nos invites a ser curiosos y curiosas, a investigar y a sacar nuestras propias conclusiones de la historia. Así que te despedimos. Eh, bueno, yo te agradezco que me hayas entrevistado, que me hayas dado esta posibilidad de participar en tu espacio, en tu lugar. Mm, Ojalá que, bueno, que les guste, perdón, la propuesta que traje, que se sientan atraídos un poco por la historia y, bueno, y que piensen siempre que está bueno saber que para poder sacar nuestras propias opiniones y no solamente por lo que me dicen, ¿sí? sí. Saber el pasado para tener un buen presente y para poder construir un buen futuro. Bueno, te mando un beso enorme, espero que te cuides mucho y nos vamos a Bueno, estar viendo en cualquier momento. Así que nada, dale. a la espera de Bueno, poder verte y darte un abrazo a la distancia también. también, tal cual, tal cual. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Hasta acá
el tercer capítulo de VHS Culto. Soy Divo y nos vemos el sábado que viene con más VHS Culto.